Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva. Y si no la están teniendo, recuerden con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Y recuerden, amigos, nunca pierdan el optimismo, porque con el optimismo pueden mejorar un poquito el día. Así que lo pueden mejorar. Bueno, amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Camilo, él es budista, amigos. Sí, es un budista. La primera vez que traigo un budista al programa. Y bueno, él nos va a comentar un poquito de cómo los budistas ven el mundo. Saben, a Camilo lo pude ver en un canal colombiano. Le estaban haciendo una entrevista sobre Dalai Lama, sobre lo sucedido de Dalai Lama, sobre el beso, la lengua, ¿no? Entonces llamó mucho la atención de cómo Camilo contestaba las preguntas de una forma muy calmada, de una forma muy serena. Y eso es lo que debo rescatar de los budistas, que la mayoría de ellos responden de una forma muy calmada y saben controlar las emociones. Y eso me llama la atención tremenda. Hablando de las emociones, yo también estudié psicología y me llama mucho la atención de cómo los budistas ven a las emociones y cómo las tratan. Pero también era un tema muy delicado, el cual es el tema de Dalai Lama. Y ojo, quiero aquí hacer un paréntesis en el cual yo no justifico lo que hizo Dalai Lama. No justifico para nada. Yo no soy budista, pero soy un viajero. Y los viajeros también pueden ver la otra perspectiva de cómo uno puede ver las cosas. Lo que sucedió con Dalai Lama, mi manera de pensar es que definitivamente no estoy de acuerdo con lo que hizo él. No pienso que es algo correcto de un líder espiritual decir eso, ¿no? Que le chupen la lengua. Pero también puedo entender y puedo escuchar el otro punto de vista de por qué muchos de los creyentes budistas piensan que Dalai Lama no hizo nada incorrecto. Entonces es por eso que lo he traído a Camilo para que nos explique él de cómo él ve y cómo también los budistas ven a Dalai Lama y si piensan que lo que hizo Dalai Lama fue algo incorrecto o correcto o si fue algo simplemente perdido por el mismo idioma, también puede ser que se haya equivocado. Porque hay un refrán, ¿no? Hay una frase típica budista que dice así para todos aquellos. La frase típica de los abuelos, de los padres, a los niños es así. Dame un abrazo, dame un beso en la mejilla, dame un beso en la boca y también, ¿qué más me queda dar? Me queda dar mi lengua, que te comes mi lengua. Hay un dicho, digamos, tibetiano. Pero en fin, igual, yo no estoy justificando esto, simplemente que lo he traído a Camilo para que nos explique un poquito mejor y para que también escuchar el otro punto de vista, amigos. Porque está bien que nosotros podemos decir que Dalai Lama hizo algo incorrecto, está bien, hizo algo incorrecto, pero también ¿por qué otras personas, otros budistas o otras personas que son fiel creyente a Dalai Lama, creen que no hizo algo incorrecto? Entonces, por eso que lo he traído. Y también les pido algo también, amigos, que antes de juzgar a mi invitado, por favor, también escuchen el otro punto de vista. Y lo entiendo, bajo el punto occidental de nosotros vamos a juzgarlo. Y yo lo hice con Dalai Lama. Pero también recuerden, amigos, que hay dos tipos de pensamiento, el occidental y el otro tipo de pensamiento tibetiano, budista. Y también les iba a recomendar un libro, amigos, antes de eso que está haciendo una introducción muy larga, La inteligencia emocional. Un libro excelente de David Goldman. Excelente libro de inteligencia emocional que todo el mundo debería leer. Y pienso que también muchos de los entrevistadores deberían de leer este libro para también escuchar el otro punto de vista, aunque uno esté en desacuerdo. Escucharlo para también mantener la calma y mantener las emociones. Que a veces las emociones nos hacen hacer cosas que después nos arrepentimos. Pero en fin, amigos, aquí lo he traído a Camilo para que nos dé, para nos explique un poquito mejor y también para saber un poquito de Camilo, ¿no? De cómo él llegó de ser un hombre de finanzas a ser budista. Pero en fin, vamos a dar la bienvenida a Camilo. Bienvenido Camilo al programa, bienvenido Camilo, bienvenido. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Acá saludos desde los Himalayas. Espero que están todos muy bien.
Saludos, saludos, sí me imagino, ¿no? Las Himalayas de la India. Qué bonito lugar será ahí, de verdad. Un lugar muy calmado, me imagino. De verdad, un lugar muy calmado. Eso es lo que yo me imagino. Pero antes de tocar tu viaje a la India, ¿no? Tu viaje espiritual, antes de tocar todo eso, porque sé que eres budista, ¿no? También que yo sepa, estudiaste, creo, economía en Colombia, eres un hombre de negocios en Colombia y ahora eres budista, te entregaste a este camino. Antes de comenzar eso, quisiera saber un poquito de ti, Camilo. Empezar desde tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era tu vecindario? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo crecí en Medellín, crecí hasta los 12 años, viví en Medellín, unos años estuvimos viviendo en un barrio, pues en la calle. Yo después del colegio siempre estaba en la calle o en las casas de los vecinos o jugando en la calle. Fue una niñez muy linda, de muchos juegos con todos los niños de la cuadra. El mundo entero era, no, esos, no sé, como parecía enorme, pero eran realmente por ahí unos, nada, 30 metros, será. Pero ahí crecimos, y nada, fui muy feliz. Después ya, cuando empezó un poquito más la violencia, el narcotráfico, nos pasamos ya a un conjunto cerrado en un edificio. Y ahí ya el resto de mi niñez fue en ese edificio un poquito más encerrado. Pero fue igual tenía amigos del edificio y también pasaba tiempo en los apartamentos del edificio y en el parque. Fue una niñez muy bonita, la verdad, fue muy linda. Vivir así siempre como afuera, como con las aventuras y los amigos. Esa es como mi niñez. Yo después crecí en Ecuador, viví en Ecuador un par de años. Luego de Medellín, de Ecuador, nos fuimos a Bogotá. Y ahí ya a los 4 años, mis papás se fueron a Venezuela. Yo presté servicio militar y luego empecé la universidad. Yo estudié ingeniería industrial, pero mi enfoque es finanzas y economía. Siempre hacía como las finanzas y la economía. Interesante, entonces tuviste una niñez, digamos, muy bonita, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque tú dijiste que después creciendo, creciste, digamos, tu adolescencia, digamos, por lo que estoy viendo, fue diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué se tenían de mudar tanto? No, por el trabajo de mi papá. Pues mi papá trabajaba en una multinacional y lo movían de un lado a otro. Entiendo, entonces papi, claro, trabaja en una multinacional y por eso se tenían de mudar a muchos lugares, ¿no? Después de Venezuela ellos volvieron a Bogotá y luego ya seguimos nuestra vida en Bogotá. Pero igual yo también hice intercambio en México, en la universidad, hice intercambio en Nueva Orleans en la universidad. Y luego ya me fui a vivir a Canadá, 6 años. Luego ya volví a Bogotá un par de años. Y luego ya empecé a trabajar en un puesto muy de viajar por el mundo. Ya después renuncié y me vine para India. Entonces no soy muy de ninguna parte, ¿no? Llevo mi vida siempre ha estado como muy distribuida por el mundo. Sí, 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 eso es lo que veo, eso es lo que veo. Te mudaron, ¿no? A Venezuela, ¿no? También vieron una parte en Ecuador que estás también nombrando. Un tiempo ahí también, también viviste en Canadá. Wow, interesante. Pero ¿dónde, digamos, entonces, Canadá, te quedaste mucho más tiempo en Canadá? Yo llevo más tiempo en Bogotá, como si sumamos los años. Es como un tercio de vida en Bogotá, un tercio de vida en Medellín. Bueno, no tengo tan poquitos años. Unos años en Bogotá, unos años en Medellín y luego unos años en otros países. O sea, siempre ha estado tu vida, ¿no?, constante entre viajes, ¿no? Y también me imagino que habrás tenido muchas experiencias en esos diferentes países, me imagino, ¿no? Qué interesante que has vivido desde muy chico, que has ido a esos lugares. Sí, que creo que es por eso que logro tener esa sensibilidad cultural, y poder ver con tolerancia y con curiosidad las diferencias de las formas en que viven las personas. También eso me permite también, por eso, entender que hay personas que piensan y viven el mundo desde otra perspectiva muy diferente. Sí, sí, me imagino, y especialmente en la India, que es para mí otro mundo, en el sentido
de pensamiento y también como veo las costumbres son muy diferentes. Pero dime, antes de tocar la India y todo eso, ¿qué te pareció? Porque viviste también un tiempo en Canadá, 6 años, me sorprende. ¿Qué te pareció Canadá? ¿Cómo fue? Porque fue muy distinto. Una cosa es Ecuador, Venezuela, claro, que también puede ser diferente a Colombia. Pero otra cosa es vivir en Canadá, ¿no? Estar 6 años en ese país. Fuiste por temas de estudio, ¿cierto? ¿Y qué más Sí, pasó? me fui a hacer una maestría en negocios y me enamoré de la cultura canadiense, de la bondad, de la amabilidad de los canadienses y me quedé ahí. Fui muy feliz en Canadá, la verdad. Entonces sí, entonces fuiste por estudio, ¿no? Entonces también conociste a los canadienses y sí, sí te gustó, ¿no? Cómo te trataron. ¿Y por qué no te quedaste en Canadá? ¿Por qué digamos, qué pasó? Siempre he seguido como llamados de la vida Ujú. y recibí como un llamado de volver a Colombia y lo tomé. Así como tomé el llamado de irme a la India y así como es probable que tenga un llamado de irme de la India pronto. Entonces, simplemente como que siento sus llamados y los sigo. Creo mucho en los ciclos de 7 años. Entonces, siempre como que cada 7 años se cumple un ciclo y, y ya, creo que ya es hora de partir de acá y en ese momento sentí que aunque era muy feliz y tenía una vida muy, muy buena, eh, quería vivir. Creo que soy aficionado al crecimiento y al aprendizaje y me gusta mucho salir de la zona de confort y volverme a incomodar y volver a empezar de cero y volver a crecer. Entonces ya acá me siento muy cómodo y quiero incomodarme de nuevo. Mira, qué interesante. Interesante. Algunos viajan por solamente el confort, pero tú ya, cuando ya llegas a un cierto límite de confort, te quieres ir a otro lugar a volver a empezar. Sí, a volver a crecer, como a darme oportunidades de vivir otra vida, de empezar de nuevo y de retarme para ver desde otra perspectiva. He aprendido mucho acá, he madurado mucho y quiero vivir en Canadá y desde esta nueva versión mía, ¿En qué parte de Canadá viviste? en Toronto. Toronto, Toronto, sí, una ciudad multicultural, sí, 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 me imagino. Y ahí fue donde tú estudiaste, digamos, tu maestría de economía, perdóname, de ingeniería. De administración de empresas, de negocios. No, Eh, el MBA lo hice en Ontario, en Waterloo. ¿Y qué te gustó de los canadienses cuando estuviste ahí? Son personas muy amables, yo creo, todavía tienen esa cultura de una armonía social dentro de sus valores que es muy inglesa, ¿no? De lo importante de ser amable y no ser grosero. Y los canadienses son súper amables, te hablan en todas partes, o en la fila del supermercado, en el paradero, en todas partes, siempre está como armando conversación. Y eso me gustó mucho, su amabilidad, entonces por eso me quedé. Entiendo, entiendo. Entonces te gustó la amabilidad de ellos, ¿no? Sí, es muy cierto, son muy amigables los canadienses. Hay un término también aquí en Estados Unidos que nosotros a los canadienses le decimos que son muy, muy buena gente, son muy buena gente. Ah, tiene que ser canadiense, son buena gente. Hay un término así que te toca. Eh, entonces de ahí, de Canadá, fuiste a Bogotá, retornaste a tu país. Sí. Y entonces, cuando retornaste a tu país, me imagino que trabajaste un tiempo y de ahí sí, ¿qué pasó? Porque creo que sepa, tenías una maestría en Canadá, una buena maestría, tal vez una buena posición en Colombia. eh, pero ¿qué pasó en Colombia para que tú decidas eso? En el sentido, no te gustaba el trabajo, estabas cansado del mundo occidental que tenemos, la forma particular en que nosotros vivimos la vida. ¿Qué pasó para que tú... En ese momento era más como, lo sentía yo, era como algo, yo antes siempre había querido encontrar un maestro, siempre tenía un llamado de ser maestro, tenía un llamado de ser monje, como en la espiritualidad, lo místico, y también a la solidaridad, la colaboración y la ayuda, el servicio. Tengo esos dos llamados toda la vida. De ayudar a los demás y
y de lo más allá de lo material. Y, y entonces en ese momento fue como un llamado a seguir a ver si encontraba un maestro, que fue lo que encontré. No estaba contento con mi vida corporativa porque no me había permitido, no había logrado cosechar la tranquilidad y la paz mental que se supone iba a alcanzar después de lograr todas las cosas que me habían dicho de chiquito que iba a lograr. Que la paz que yo iba a lograr sí hacía check en todos estos casillas de pareja, dinero, estatus, logros, eh, roles, de todo lo exterior. Entonces dije, pues no tengo paz mental, no tengo felicidad, no tengo tranquilidad, entonces debe haber algo más. Y ya empezó un trabajo acá de autoconocimiento y de reconocimiento de la realidad dentro de las perspectivas personales, cómo construimos nuestra realidad. Y de sanación de heridas de la vida. Por un lado, entonces fue como ayuda de psicología y filosofía budista, y por otro lado fue como psicoterapia con un psicólogo, con psicólogos. El último año y medio ha sido sesiones semanales que me han ayudado mucho a sanar todas las heridas del niño interior. Muy interesante. Entonces, ¿cuánto tiempo ya vives en la India? Casi 6 años. 6 años en la India. 6 años. Me imagino que no has pasado ni penas cuando tú llegaste a la India. Yo me imagino que fuiste solamente como tú dijiste, fuiste ahí temporalmente por un retiro espiritual, pero de ahí te convenció a quedarte un poquito más. ¿Qué te cambió ahí para que tú te quedaras un poquito más? Encontré a mi maestro que me ofreció enseñanza, me ofreció enseñarme. Entonces, Digamos que el maestro te cambió digamos, el rumbo de todo. usualmente los estudiantes son los que le dicen al maestro que le enseñe, y este maestro, desde su enorme humildad, me enseñó, me ofreció enseñarme. Entonces, fue muy lindo encontrarme y ya quedarme con él, aprender, y aprendí un montón, mucho. Ha sido muy lindo. ¿Y qué aprendiste? Filosofía, Nación, pero ¿qué más aprendiste? ¿Qué fue? Porque es un mundo. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, si lo ellos tienen occidental explicas? Ellos tienen unos libros y unas clases especiales que estudian de lógica, de argumentación, de debate, de psicología, de estudio de la mente y las funciones mentales y los aspectos de la mente. Y es una forma filosófica, pero más allá de la filosofía como la entendemos nosotros. Es un amor a la sabiduría como se sentía como en Grecia hace 3000 años. Es entender el universo, todo lo que existe, los fenómenos mentales y la mente y todo lo material, como desde las bases de lo más básico. Entonces, algo muy bonito. Ha sido muy lindo volver a estudiar desde niño el universo. Muy interesante, muy interesante lo que dices, muy interesante. Es también que yo sepa, aparte, ¿no?, de las cosas psicológicas que has aprendido, también es parte de sanación, como lo dijiste, ¿cierto? Ajá, sí. Sí, bueno, también hay una parte ahí de ética y de comportamiento. Hay una parte grande comportamental. Lo que busca el budismo es liberarnos del ciclo de felicidad y desdicha que produce el creer que las cosas son objetivamente existentes, que existen por su propia cuenta, y que desde afuera es que perciben y hay una realidad de afuera que percibimos. La invitación es a ver la realidad como subjetiva, como algo, como una creación de la mente, del proceso perceptivo y conceptual cognitivo, de toda la interpretación que hacemos del mundo. Y para poder desde ahí tener una mente más en calma, más en paz, y conectarnos con el amor, la compasión, el amor incondicional realmente, y todas las virtudes
que hacen parte de una mente grande y libre de infelicidad y de causas de descontento. Y acostumbrarnos a esa mente que es buena, esa mente que es amable, que es cariñosa, que es cordial, que es solidaria y que es inteligente, que percibe, que discierne fácilmente y que entiende. Y esas dos partes es la que se fortalece a través de la repetición, de la familiarización, para poder finalmente liberarnos de la ilusión de cómo aferramos, de la parte de la aferración, como vemos la ilusión de la realidad como verdadera, como intrínsecamente existente desde afuera, como una forma objetiva. Muy interesante, muy interesante, No, de verdad, muy interesante. Hasta yo pienso que de repente voy a irme a un retiro de ahí. no hay necesidad, hay muchos cursos de budismo ¿qué es la enseñanza de Buda? Hay muchos cursos de budismo en Occidente ahora. No, sí, y ha aumentado especialmente en la clase media occidental, por supuesto que ha subido el incremento de budistas. Y sí, he tenido, como te dije antes de empezar en la entrevista, que he tenido muchas personas budistas alrededor mío, el cual he podido conversar con ellos también, y me parece muy admirable porque eh, como tu persona, lo han dejado todo y se han ido a la India, han dejado todo lo material y se han ido a la India, y uno a veces se pregunta, una persona occidental se dice, pero mira cómo va a dejar su posición, cómo va a dejar eso, se va a ir prácticamente a empezar de nuevo y dejarlo todo. Pero me imagino que para ti, antes de hacer eso, ¿te costó dejar todo lo material o para ti fue algo mucho más fácil, digamos? No, así como me está costando ahorita cerrar India, me costó mucho cerrar mi vida en Bogotá. La vida en Canadá me fue como un poquito más rápido cerrarla, lo mismo que cuando fui a Bogotá a Canadá. Entonces fue así como abrupto, me voy, chao. Pero creo que entre más viejo, más me cuesta empezar de cero. Y me costó hace 6 años, me costó mucho, hace 7 años me costó mucho renunciar a mi trabajo. Sí, fue un proceso que me tardé mucho tiempo en tomar la decisión. Y fue un trabajo de mucho debate, como mucha lucha interna. Eh, que ahorita también hay un poco de eso para yo finalmente comprar el pasaje y cerrar e irme. Sí, me imagino también, porque te acostumbras, ¿no? Como tú dices, tu confort, te acostumbras a donde tú vives, a la gente, los amigos, tal vez que has hecho en la India, y también no solamente en la India, en Colombia. Me imagino que tu familia te extrañará mucho también, y te dirá cuando vuelves a Colombia. Sí, están contentos con la idea de que yo vuelva. Sí, me imagino. ¿No? Y Pues también, realmente quiero ir a Canadá, quiero pasar en Colombia, recoger unas cosas y me quiero ir a vivir de nuevo a Canadá, quiero irme a vivir a Vancouver, esa es como la idea que tengo. ujú. Mira, qué interesante, porque la India es otro mundo. Tengo una pregunta, yo que sepa, 6 años en la India, ¿has tenido muchos choques culturales comenzando en la India? Ay, todos los días, creo que nunca se acaban. Eso ¿Cuáles es, son esos choques que hasta el día de hoy tal vez no lo comprendes tanto? Cuéntanos un poquito de la India. pues tenemos unos estándares de higiene muy diferentes nosotros y lo que creemos que es como culto y hay una también algo, eso como lo más físico, lo más burdo es como la diferencia más grande es esa, como la forma de la higiene y como las reglas de urbanidad, como básico. Pero también hay una forma mucho más intelectual de diferencia que es la forma como los indios se aproximan a la realidad, que es muy em, fluida. La verdad es muy fluida. Es muy interesante cómo viven desde un gris, nada es blanco o negro, todo es como puede ser, puede no ser. Entonces los juicios son muy abiertos a las posibilidades. Entonces también cuando tienes conversaciones con ellos, parece que están mintiendo, pero para ellos no, para ellos realmente están viendo todas las posibilidades, están jugando, es como un juego de palabras para nosotros, como que están jugando como que me dijiste mentiras y realmente lo que están diciendo ellos es, no, desde una perspectiva se puede ver de otra forma. Entonces es una invitación a no aferrarse a una verdad única,
y de no aferrarse a lo que debe ser y lo que tiene que ser. ¿Nos puedes dar un Y hay ejemplo? no, se vive a diario, es como nada, le dices a tan fácil como que negocias un viaje de un lugar a otro con el señor del tuk-tuk, eh, y entonces te dice, no sé, son 100. Llegas allá y te dicen son 150. Y tú le dices, pero me dijiste que era 100. Y él dice, claro, pero era 100, no sé, porque en ese momento no estaba haciendo tanto frío como está haciendo ahora, te estoy inventando. Ahora son 150 porque mira que ahora está haciendo más frío. Son así unas cosas que uno se queda como, ¿what? Y así es como cuánto. Y cambian mucho los planes, y esa es la otra lección bonita de India, y es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia. Cómo jugar con eso, con los cambios. Pues son los trenes, los aviones, los buses, se cancelan en cualquier momento. Todos los planes se cancelan en cualquier momento. Las reuniones se caen en cualquier momento. Entonces, una persona que está acostumbrada en Occidente a que se tiene que cumplir el plan y que ya habíamos acordado algo, pues acá se enloquece. Y por eso es que se enloquecen muchos occidentales cuando vienen acá, salen corriendo. Por la higiene, por la falta de urbanidad, porque no saben jugar como con esa variabilidad de lo que ya habíamos acordado, y porque los planes se caen todo el tiempo. Entonces es un país que te reta un montón dentro de los parámetros de lo que, cómo debe funcionar bien una sociedad, que es como nos enseñan en Occidente. Muy interesante. Me llamó eso mucho la atención lo que tú dijiste, que cambian los planes, ¿no? Por el clima, bueno, el ejemplo que hiciste, pero sí, sí me imagino. Cuando he hablado también con una persona de la India, me ha pasado parecido. Ahora digo, ¿serán todos así? Y todos son así. No es que sea así, no, todos son así. Entonces, ya cuando uno entiende que es algo cultural, entonces ya no se lo toma tan personal. Y empieza pues aceptar, ¿no? Que es la parte de la tolerancia y del amor. Empieza a aceptar que así es. No es que sea bueno o malo, ¿no? Es así, punto. No es que Desarrollar también la paciencia, por supuesto. soy yo soy yo porque tengo que imponer la forma como deberían funcionar las cosas. Sí, sí, acá siempre ha funcionado así, igual pues no sé si lo hayan logrado o no, no sé si sea bueno para el país o no, pero pues así está. Es cierto, es cierto. No, y es por eso que también es una forma, como tú dijiste, es una perspectiva de vida muy diferente al mundo occidental, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y también yo te conocí en el mundo, te conocí también, vi una entrevista tuya que te hicieron, creo, una televisora, un canal colombiano, en el cual te preguntaban sobre qué te opinas sobre lo que pasó con Dalai Lama, ¿no? El beso al niño y sobre la lengua, ¿no? Y tú tratabas de explicar, ¿no? Que lo veo bajo dos perspectivas. Lo veo bajo la perspectiva del mundo budista y también lo veo bajo la perspectiva del mundo occidental. Y como que se quedó ahí entre en que tú apoyabas, ¿no? Digamos, no es que no apoyabas, sino digamos que no juzgabas el acto que hizo Dalai Lama. Pero dime, de la perspectiva budista, ¿tú cómo ves el acto de Dalai Lama? Como sí, es lo mismo que decía yo en la entrevista, es muy difícil juzgar desde desde nuestros parámetros de valores y de lo que debe ser y lo que para nosotros es como entendemos el mundo, para los resultados de la ciencia que ha en Occidente estudiado a la humanidad, ¿no? Desde nuestros gobernantes o filósofos o psicólogos o humanistas hemos definido lo que es bueno o malo para la humanidad. Desde Occidente me parece injusto y egoísta y sobre todo arrogante imponer esa visión al resto del planeta y esperar que todo el mundo se tiene que portar de la forma como nosotros lo vemos, porque así es como nos ha tocado luchar muchos años para que se establezca este nuevo parámetro, esta regla. Entonces,
no tiene derecho nadie en el mundo a romperla. Pero pues es una regla que no pasó por acá, que no fue consultada por acá, o por unas tribus, ¿no? Por unas comunidades en las que no se les preguntó, ¿están de acuerdo con estas reglas que estamos estableciendo en la sociedad occidental? Sino que vienen a imponerlas. Es como cuando los españoles llegaron a América y vieron a todos los nativos y los trataron como salvajes porque tenían otras normas y otras formas de vivir. Así, de esa misma forma, estamos nosotros calificando los comportamientos de los tibetanos. Entonces yo lo que digo es, entiendo cómo para nosotros está mal, pero entiendo cómo para ellos se sienten muy heridos y yo creo que humillados por la forma como nosotros les hemos dicho, eso está mal, está tan mal que vamos a despreciar y a humillar a su líder, ¿no? Que tanto hemos reconocido, que tanto hemos dicho que es increíble, lo vamos a quitar del pedestal y lo vamos a bajar a lo peor de la humanidad. Para ellos ha sido un proceso muy extraño, muy complicado, pero también les ha dado mucho como en su amor propio como cultura. Entiendo lo que dijiste bajo la perspectiva. Es cierto, a veces no podemos juzgarlo. Entiendo también, no podemos juzgarlo porque también tienen otro sentido de tal vez expresarse. Lo entiendo también. Pero ahora te pregunto, como persona occidental, Ujú. ¿tú crees que ha sido un problema de lenguaje o ha sido un Sí. problema, que digamos que lo ven algo normal de decir chupar la lengua? No, no dicen chupar la lengua. En tibetano dicen comer la lengua. Ya hay varios videos explicando Ujú, cómo es el juego entre un adulto y niño, que es un juego para ellos es un juego de lo más tierno que puede haber en la relación entre un abuelo y un nieto, ujú. o un adulto y un niño. Les parece un juego completamente inocente y hermoso, como de cosquillas y de abrazos y, eh, de intimidad, que para nosotros, dentro de lo que hemos podido sobrevivir, ¿no? A todos estos ataques pederastas de adultos y sobre todo los escándalos de la Iglesia Católica. Entonces ya lo vemos desde otro lente muy diferente. Claro, entiendo que lo vemos desde otro lente muy, muy diferente, eso estoy entendiendo, pero mi pregunta es, entonces fue para ti, en el sentido occidental, fue un problema entre el lenguaje, ¿correcto? Fue un problema de lenguaje, porque el Dalai Lama no habla inglés bien, Ujú. entonces, problema de lenguaje. Eh, creo que su santidad está un poco ya como que ha perdido su capacidad de ver, de tener más cuidado con las cámaras, como se sintió demasiado cómodo con los indios. En ese momento no había extranjeros, no había europeos, no había norteamericanos, no había gente de Occidente en la reunión, había solamente indios. Y pues se sintió en casa, se sintió cómodo. Y como eran solo niños los que estaban ahí en esa reunión, era un colegio, una graduación de niños, pues él estaba muy, muy inocente y él creció, eso es lo que yo creo, ¿no? No tengo ni idea. Pero pues él creció lejos de lo que todos nos tocó crecer, como nos tocó crecer nosotros como reunidos de compañeros de clase, jugando. A él le tocó solo, estudiar solo. Y esa reclusión es para enfocarlo a él, a aprenderse de memoria todos los textos de Buda, pues del budismo tibetano, em, de toda esta filosofía, pero sobre todo yo creo que también para cuidarlo de justo esto, ¿no? De las ambiciones, de los deseos em, sórdidos o de las fallas, de las faltas que trae el mundo. Entonces lo cuidaron mucho para que tuviera un corazón puro, puro, amoroso e inocente.
Entonces ha sido una combinación de esa pureza, la confianza con la que se sentía delante de los niños y un poco que ya después de tantos años de edad, yo creo que se le olvidó que estaba siendo grabado y que tenía que tener cuidado con lo que estaba haciendo porque pues no creció en el mundo del internet que nosotros estamos mucho más conscientes. Además, no había alguien por ahí que estuviera recordándole que había un blanco listo para atacarlo si hacía algo mal. Entiendo, pero no pienso que fue atacarlo en verdad. Bueno, algunos sí buscaron atacarlo. Especialmente el video salió, claro, el video salió después de unos cuantos meses, ¿no? Porque fue en febrero. No pienso que fue atacarlo totalmente. Algunos, por lo que ven, ¿me entiendes? También quiero que veas esto, porque por lo que ven, algunos occidentales, si uno ve de esa manera algo, ¿me entiendes? Y dice, oye, le está diciendo a un niño que le chupa la lengua. Entonces uno va a reaccionar, ¿me entiendes? En el sentido de, en la manera occidental no estamos expuestos a eso. Reaccionaría, oye, ¿qué está haciendo este señor? Digo que pues lo está siendo juzgado con nuestra vara y el ataque, pues hay una teoría que es un ataque geopolítico, ¿no? Es un ataque del gobierno de China por una maniobra que él hizo también muy astuta para poder quitarle a China el poder. Y es muy interesante porque el primer tweet que tú buscas original, que es de un chino en Francia, este chino que es bastante pues obviamente pro China, su Twitter es político pro China. No habla como de cosas, sino como si tú vas y lees el Twitter de él es muy político. Es muy interesante que el comentario que él hace, después de cortar el video, poner las cosas más desagradables y ponerle un tono desagradable con sus palabras a su tweet. El primer comentario que hace es y este es el Dalai Lama, que no están dejando que el Partido Comunista elija como reemplazo en su reencarnación. O sea, él hace una alusión política después de que pone el tweet, ¿no? Del juicio ético. Y es muy interesante. O sea, si realmente vas a hablar solamente de lo malo, del mal comportamiento del Dalai Lama moral con respecto a este niño, para que te pones a hablar de política. Pero él mismo aprovecha de ahí para decir el reemplazo del Dalai Lama no se puede elegir por fuera del Partido Comunista Chino. Y es como, ¿por qué estás hablando de En eso? esa parte entiendo, el Partido Comunista China se está beneficiando de esto, y esto sí, en esto No solamente se está beneficiando, es muy probable que lo haya creado, que todo esto haya sido, que nazca de ahí. Es una posibilidad. entiendo, pero entiendo esa parte del Partido Chino también, que ha incentivado todo esto, y lo entiendo. Pero la única parte que difiero, y también entiendo la otra perspectiva. Como te digo, ya entendí la parte de perspectiva, entiendo cómo Dalai Lama ha recibido un premio de la paz, ¿no? El Dalai Lama tiene toda una historia, ¿no? El Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz, por supuesto. Y entiendo esa perspectiva. Pero también, si vamos a ver el mundo occidental, si vemos esto, si una persona ve, como te digo, a un señor normal, no que sea Dalai Lama, ¿no? Y que le diga que... De hecho, la gente tampoco sabía quién era el Dalai Lama. El mundo no conocía al Dalai Lama. Es cierto, algunos... Bueno, el Dalai Lama en verdad es conocido, pero no creo que... En Latinoamérica no tanto. Ni siquiera en India es conocido. Muchas personas en India y Latinoamérica no saben quién es el Dalai Lama. Ahora sí. Bueno, yo sí sabía quién era el Dalai Lama y creo que muchas personas alrededor mío lo sabían. Y bueno, vamos a poner que es un señor mayor, vamos a poner solamente un ejemplo, te digo, y que alguien le diga a un niño que chuparle la lengua, al toque uno reaccionaría y diría, de esa forma reaccionamos, ¿me entiendes? El mundo occidental, porque estamos viendo algo que tal vez también tú dijiste esto, que también se ve reflejado en las cosas que hay, como padres de la iglesia que abusan a los niños, ¿me entiendes? También entiendo también tu punto de perspectiva, pero también es normal para nosotros reaccionar de esa forma, porque ha habido casos también en el pasado de todo eso. Sí. ¿Entiendes? Yo entiendo todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro, yo entiendo todo eso. Entiendo cómo hay muchas causas, condiciones que han influenciado. Claro.
Y bueno, en esa parte yo lo veo, en esa parte, un acto malo. Pero también sé que hay una tradición tibetiana, en la cual explicó un tibetiano, que es un canal de YouTube que se llama Jig Jack, el cual yo comenté en mi comentario, tiene un montón de likes, eh, en el que él explica el beso, ¿no? Que el primero besa en la mejilla, un abrazo primero, después un beso también en la boca, que es normal besarse en la boca ahí, y después dice, ¿qué más te puedo dar? Mi lengua. Eso es un término, ¿no? Entiendo también a lo que va, pero no dijo, eh, ¿qué más te puedo dar? Mi lengua, ¿no? Comerte mi lengua. Dijo chupar, exactamente el término chupar, ¿no? Como algo muy, muy diferente. En esa parte, pienso que debió ser también el Dalai Lama. Tenía traductores al costado y el traductor hubiese dicho algo, pero tampoco lo ayudaron a Dalai Lama en el sentido de corregirlo, no lo corrigieron. Y pienso que corregirlo no sería malo para que no se ganara las disculpas esta hora. Que lo hizo a la final, se disculpó. Con las personas que se sintieron ofendidas. Sí. ¿Sí? Entonces, en esa parte que quería explicar, el mundo occidental reaccionamos de esa forma, y tú también lo sabes, los dos lo sabemos, que vinimos de Latinoamérica en general. Ahora, mi pregunta es esto. Venimos de Latinoamérica y sabemos que hay muchos problemas también de emociones en nosotros, ¿no? Y ese camino que tú has aprendido de la India, ¿cómo reaccionó la India a esto? ¿O no reaccionó para nada? ¿O el mundo tibetiano? ¿O hubo algo en la prensa al respecto? ¿Qué pasó ahí? Yo no he visto, como que no he sentido la misma respuesta, pero pues no estoy tan conectado con los indios, pero yo creo que es igual, ¿no? La verdad es que no, yo no estoy muy distanciado de los indios. He visto la respuesta de los tibetanos. Yo vivo en un asentamiento tibetano, pero no estoy muy cercano de los indios. Entonces, aquí dentro de los tibetanos, pues como te digo, se han sentido como maltratados, humillados y ofendidos por el trato como que le han hecho al Dalai Lama en el mundo. Uh-huh. Y los indios, creo que la respuesta de los indios ha sido igual que la del resto del mundo, que es como algunos entienden, algunos no, algunos juzgan desde lo que ven, pero creo que a la mayoría no le importa. Están como, también ellos están acostumbrados a que sus líderes espirituales los defrauden y los decepcionen. Entonces, no fue como, ay, otra vez otro líder espiritual que está rompiendo mi ilusión, sino como anormal. Pero no sé, realmente no sé, o sea, yo por los indios no puedo hablar porque no. Claro, Les he preguntado. ya tibetiana me refería. Los tibetanos sí, los tibetanos acá es, como te digo, pues entre que tienen una fe muy grande en que todo lo que pasa o todo lo que él hace es por el bienestar del mundo, entonces él sabrá lo que está haciendo. Entonces tienen una fe muy grande de que todo bien. La gente que sale a hablar públicamente es la que muestra como un poco más indignación por el trato que han visto que recibe por las diferencias culturales. Entiendo. Claro, entonces no había, digamos, tanta controversia como aquí en el mundo occidental. No, Claro, para claro. los tibetanos no. Sí, me imagino, porque también Dalai Lama es su líder, y es tu líder también, y Dalai Lama No también solamente tiene el líder, es el que los ha salvado como Ujú. cultura. Él es el que lo salvó del el exterminio, ¿no? Del genocidio total de su cultura. Entonces ese es su salvador, ¿no? Es un liberador. O sea, es mucho más que un líder espiritual. Además de ser un líder espiritual. Y es para ellos algo muy cercano a lo que representa la divinidad. Ujú. O sea, es algo o sea, no solamente es espiritualmente lo máximo, sino que como en términos de supervivencia física y material también es lo máximo. Entonces, su líder tiene demasiado
demasiado influencia en ellos. Claro, claro, me imagino. Me imagino. Sí, lo ven como algo divino. O como algo divino, Ujú, ujú. poderosísimo. ¿Has podido conocer tú a Dalai Lama? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te conversaron? ¿Cómo fue? No, fue una conversación muy corta. Fue hace 6 años, 5 años y medio. Hace 5 años, Ujú. 2007, 2008, hace 5 años. Em, yo voy a todas las enseñanzas que él hace cuando estoy en la misma ciudad que él está. Entonces, nos trata a los occidentales de una forma especial. Nos consiente mucho y se acerca mucho a nosotros. Y cuando una persona con esos niveles de meditación, cuando esas mentes alcanzan toda esa sabiduría y ese amor, cuando esa mente está dirigida a ti, es una sacudida como la que el niño creo que está describiendo cuando es entrevistado, que de pronto no tiene las más palabras para describir, que en todas las entrevistas vuelve y dice lo mismo, que es una energía positiva que él siente no, lo entremece, lo mueve un montón. Y es eso lo que uno siente cuando está cerca de él. Es como una electricidad. Y él dice es una energía positiva y es como un choque eléctrico. Y es como una inyección de paz y una inyección de gozo y de gracia. Casi que un estado místico solamente en su presencia. Y que es lo que está el niño diciendo, más o menos describiendo. Es como un santo, ¿no? Pues son personas, sus grandes lamas son personas que se han dedicado a su desarrollo espiritual. Es algo que en Occidente no entendemos, mientras que nosotros alabamos a los billonarios y a la gente que manda cohetes personales a la luna o tiene los mejores carros o los mejores aviones, o hacemos una lista anual de quién es más rico en todo el planeta y es la gente que alabamos o que seguimos y que perseguimos en la televisión y nos metemos en la vida de ellos para ver cómo es que ellos viven, esos que ya alcanzaron, ¿no? El nirvana material. Acá es otro, son los que alcanzan una paz interior, una mente de amor y una mente de compasión y una mente de sabiduría y de conocimiento. Acá eso es lo que se admira en India. Entonces, y en Tíbet, esas personas son los que tienen más alto estatus social. Y, y es muy lindo estar al lado de ellos. No, estar al lado de ellos es como o sea, imagínate cómo los fans se sienten cuando ven a su ídolo cantando. Vibrar, claro. Sí, esa misma como éxtasis que siente cuando uno encuentra a una persona que uno ha seguido, un cantante o un escritor o lo que sea. Pero además es una influencia que esa persona hace en tu mente por las capacidades que tiene su propia mente eh, de expansión, de amor, que te contagia. Entonces es como un golpe de paz y de amor y de gozo. Es increíble estar en su presencia. Qué interesante, de verdad, qué interesante, porque en esta parte, eh, es cierto, el mundo occidental, estamos eh, constantemente buscando a las personas que son mucho más, digamos, exitosas a nivel económico, y tal vez no vemos a la persona que está a otras clases de personas que también tienen valores morales, o no solamente valores morales, pero han llegado, como tú dices, eh, digamos, a un nivel espiritual muy alto, ¿no? Y hay pocas personas que también pueden llegar a ese nivel, porque hay mucha disciplina, hay muchas cosas que requieren para llegar ahí, me imagino. ¿Ha sido fácil para ti estar en esa comunidad tibetiana, tú como occidental? ¿Tu proceso ha sido fácil o siempre estás en proceso de aprendimiento? Cuéntanos. ¿De rendimiento? De aprendizaje, perdón. Sí, es un proceso, claro, es un proceso difícil, porque yo había llegado a ese reconocimiento, a ese estatus material y esos logros como académicos profesionales allá, y luego llegar acá y darme cuenta que dentro del sistema de valores, lo que yo consideraba como valor, acá no era. Y lo que ellos consideraban como valor, yo no lo tenía.
Entonces, era pasar de ser en Occidente alguien que ya había logrado lo que como sociedad estamos esperando que todos lograr, a pasar a otro universo, ¿no? A otro planeta donde no has logrado nada, eres un imbécil, sin ni que no lo seas, eres un imbécil, eres un inútil, ¿no? No has logrado ni siquiera lo más básico, en términos de valores espirituales. Para ti, ¿qué es Dalai Lama? ¿Qué es él? Para ti. Ujú. Es como yo te dije, es un yogi avanzado que tiene un compromiso altruista de siglos, de vidas anteriores, de servicio para la humanidad. Es algo que es como muy difícil de entender para nosotros, que nosotros entendemos a alguien que sacrifique su vida por el servicio de la gente, pero esto es un sacrificio como del resto de las vidas, ¿no? Hasta el final es un compromiso altruista para siempre. Entiendo. Muchas gracias, más bien, Camilo. Ha sido una conversación muy enriquecedora para mí, definitivamente. Y me imagino que este podcast tiene que estar puede dar hasta para más de 2 horas. Ujú. Pero antes he creado yo un cuestionario con unos colegas psicólogos, en el cual he hecho unas cuantas 10 preguntitas para conocerte un poquito mejor. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? Si te digo, Camilo, échale tú a tu pizza lo que tú quieres. ¿Qué le echarías tú? Eh, Queso y espinaca y nueces. Interesante. ¿Alguna película o serie favorita que te guste? Me gusta mucho la película Dune. La he visto muchas veces, como 10 veces. Me encanta. ¿Cómo se llama de nuevo? Duna. ¿Qué te asusta o qué te causa miedo? Tal vez una situación, un animal. Sí, yo vivo para llegar mis clases tengo que pasar por un camino por el bosque y a veces salen leopardos y osos y atacan a la gente. Entonces, sí, definitivamente. Me da miedo caminar y que un oso salga de mi mate. Ten cuidado por ahí. Cuando viajas en el avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? En la ventana. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En tren, auto, barco, caminando, bicicleta? ¿Cuál es la mejor manera para ti de viajar? Si te digo, escoge una, puedes llegar a cualquier lugar del mundo con esa transportación. ¿En avión? En avión, entonces. ¿Cuál es tu olor favorito? El olor de la torta, como el ponqué, cuando sale el horno, como país, con todos estos como bakery, toda la panadería, como los olores de ¿cómo se dice eso? Claro, el olor de la panadería, del pan recién caliente, horneado. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, buen olor. ¿Te trae recuerdos? Debe ser, sí, seguro. ¿Cuál es la aplicación más usada de tu teléfono, si es que tienes? WhatsApp. WhatsApp. ¿Prefieres los libros de papel o los audiolibros? ¿Cuál prefieres? De papel. Camilo, ¿alguna vez pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? No, sé que he pensado cambiarlo. Sí. Camilo, ¿qué número estoy pensando? Trata de adivinar. 6, 7, no sé. 5. Camilo, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Otra. Otra vida, entonces. Fiel creyente de la reencarnación, me imagino. Ujú.
Camilo, si tendrías de describir tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías tu vida hasta el día de hoy? ¿Cómo lo describes tú? Nuevo explorador, constante explorador de la vida externa e interna. Entonces, un explorador de la vida interna y externa. Sí, Sí, se nota que eres explorador. Sí, se nota. Lo puedo ver. Acabamos el cuestionario. Estoy seguro que con estas preguntitas es mucho más conocido. Pero sí, me ha encantado conversar contigo, Camilo. Eh, Definitivamente hay que tener una disciplina tremenda para estar en un lugar como el que tú estás, yo pienso. Como tú sabes, como tú mismo lo has dicho, también no ha sido tan fácil buscar tal vez ese nivel espiritual que estás buscando. No creo que para un occidental especialmente es un poquito difícil llegar ahí. No es tan fácil. Eso es lo que tú piensas también, ¿no? No es tan fácil o es fácil si tú lo buscas. ¿Cómo es para ti? es fácil si tienes el llamado. Sí es fácil si pertenece a tu camino. Si tu camino es salir de la pobreza, entonces tienes otras prioridades. No sé si tu camino es asegurarme que no tengan hambre mis hijos, es otro camino. Es como cada uno tenemos nuestras prioridades y lo que queremos satisfacer, ¿no? No necesidades diferentes. Es cierto, cada uno tiene su camino, ¿no? Muchos de nosotros tenemos nuestros caminos, como tú dices. Pero entonces, ¿por qué crees que si tenemos cada uno nuestros caminos, ¿no? El mundo en donde tú estás y fuiste llamado, ¿por qué crees que nosotros, muchos occidentales, no somos llamados? Porque cada uno no recibe esa llamada o hemos recibido. ¿Tú piensas que hay un tiempo en la vida en que hemos sido llamados también? ¿O por qué crees que algunos tal vez tienen esa llamada, pero algunos no la tienen? ¿Por qué crees? El budismo está basado en el supuesto mayor es que sufrimos y que hay que darse cuenta que sufrimos. Creo que las personas que se dan cuenta que están sufriendo y que desean dejar de sufrir son las que buscan entonces una salida al sufrimiento. Después de intentar satisfacer esa necesidad de desvanecer el sufrimiento con el mundo material, entonces tratan de buscar el mundo mental. En vez de ir hacia afuera, tratan de ir hacia adentro a ver si podemos entonces buscar la paz y la tranquilidad mental. Entonces hay personas que están buscando una felicidad material y otras personas que están buscando una felicidad mental. Y esas personas que están buscando una felicidad mental son las que indagan, investigan, exploran y encuentran caminos. Y algunos de esos caminos los conducen a India y otros a otras religiones o a otros caminos de estudio de la mente y de reconocimiento de formas para ser felices y calmar la mente. Muy interesante lo que dijiste. Es cierto. Y aparte, el budismo también es laico. ¿El budismo es laico? El budismo puede ser laico, pero el budismo depende de lo que tú llames. O sea, la palabra del Buda, el Dharma, la enseñanza del Buda, sí, no está no está acompañada con una moral, con unos rituales religiosos, no con una moral, con una o sea, sí tiene moral, obviamente que sí tiene moral, más bien como con una rigurosidad como eclesiástica, como de lo que la iglesia dice, ¿no? Como de reglas de los monjes, sí, eso, o sea, sí lo tiene también, pero lo que quiero decir es que como que hay una parte donde es religiosa, donde lo religioso se vuelve ritualístico y esa parte ritualística que viene influenciado por la cultura,
esa parte del budismo se transforma. Entonces el budismo donde llega está influenciado por lo que es culturalmente aceptado allá. Entonces en Tíbet se volvió un poquito más chamánico y en China se volvió un poquito más como Confucio o como el Tao. Toda esta influencia son varias diferentes influencias que tienen dependiendo de dónde llega. La región. Sí, entonces, pero es que el budismo, pues básico, tiene unas reglas como más de reglas, tiene unas instrucciones para ser feliz, cómo construir amor, compasión, paciencia y sabiduría para lograr la tranquilidad mental. Y ya encima de eso ustedes pongan, coloreenlo como quieran, y ahí es cuando creo que se vuelve religión. Pero sí, la filosofía de Buda no es como interpretada culturalmente pura. Cuando es pura no es interpretada culturalmente, pero se vuelve en esa interpretación religiosa después. Es que depende cómo defina religión. Ujú. Porque me estoy confundiendo yo mismo porque no hemos definido qué entendemos como religión. Entiendo. Bueno, me alegra de verdad que, has encontrado ahí en la India tu camino espiritual, de verdad. Y como te dije, siempre he sentido siento admiración a las personas que buscan ese camino, que lo dejan todo y buscan. Porque he leído el libro, El monje que vendió su Ferrari, y realmente me llamó mucho la atención. Y definitivamente sí tengo una admiración por las personas que van y lo dejan todo absolutamente por una paz espiritual, ¿no? Como tú dices, algunas personas tienen esa perspectiva por lo material y algunos por una paz espiritual. Pero Algunas personas sufren, lo que quise yo decir es sufren más ujú, por satisfacer sus necesidades físicas y otras sufren más por satisfacer sus necesidades mentales. Y las personas que sufren más por satisfacer sus necesidades de paz mental son las que buscan entonces eso. Las personas que sufren más para satisfacer sus necesidades básicas, físicas, materiales, tienen otras prioridades. Es lo que quise decir. Entonces entiendo. realmente puede ser que la gente que viene a buscar ese camino espiritual son los que más están sufriendo. De pronto eres afortunado y no estás sufriendo. Tu mente no necesita buscar ese alivio que estamos buscando nosotros en el camino espiritual. Es cierto lo que dices, ¿no? Algunos fuimos afortunados que no sufrimos tanto, digamos, y algunos que sí. Puede ser. Pero sí lo entiendo también lo que dices. Muy, muy interesante. Definitivamente este podcast tiene para 2, 3 horas, pero no te quiero quitar más el tiempo, Camilo. Muchísimas gracias. De verdad, espero tenerte de nuevo en el podcast y encantado de conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Usualmente terminamos cada acción de virtuosa se dedica por lo que uno quiera. Entonces lo podemos dedicar por la paz del mundo, la armonía mundial, la armonía entre las religiones y especialmente ahorita me gustaría dedicarlo por un lama muy especial que está pasando por la transición de la muerte para que logre hacer con su transición lo que mejor sea beneficioso para la humanidad. Es cierto. Muy, muy, muy interesante, de verdad. Muy interesante. Muchas gracias, Camilo. Bueno, chao, gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.